Muy bien. En este día la lección nos encontramos con lo que es Pablo, el escritor de cartas. ¿Qué significa esto de que Pablo era el escritor de cartas? Bueno, cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los de Galacia, en realidad él no estaba buscando crear una obra artística, aunque en realidad su carta tiene realmente una estructura realmente muy impactante aún en el mundo moderno. Nos encontramos que Pablo estaba realmente, podemos decir, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y estas cartas que él escribió, las escribió a los creyentes de Galacia, hablando del libro de Gálatas, porque él acostumbraba a formar iglesias, hacía grupos de iglesias aquí, grupos de iglesias allá, y las iglesias no podían permanecer por mucho tiempo en un solo lugar porque eran perseguidas y tenían problemas, entonces tenían que andar de lugar en lugar. De tal manera que la estrategia del apóstol Pablo fue escribirle cartas para animarlos, inspirarlos y ayudarlos a mantenerse en la fe. Y este era el medio por el cual Dios realmente se manifestaba a la iglesia primitiva. Podemos ver que el mundo gentil fue realmente, podemos decir, evangelizado por el apóstol Pablo. Tanto así que él diseminó el evangelio allá en el Mediterráneo. Dice aquí que Pablo no estuvo mucho tiempo en un solo lugar, sino que él iba de aquí para allá. Por eso sabemos de los viajes de Pablo. Dice aquí, Pablo les escribía cartas a las iglesias para darles consejos. Con el tiempo se compartieron copias de las cartas de Pablo con otras iglesias. En realidad el apóstol Pablo escribió muchas cartas. Algunas de ellas no habían sido incluidas en lo que podemos decir en el Nuevo Testamento, pero con el tiempo llegaron a ser parte de la, podemos decir, de la Biblia en el Nuevo Testamento. Tanto así que él escribió, como ya dije, 13 cartas que llevan su nombre. Además de esto, asimismo escribió el apóstol San Pedro, incluso el apóstol San Juan. Usted se va a encontrar temas muy interesantes, como lo dice aquí la Biblia, en lo que son las introducciones de estas cartas. Como por ejemplo, en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habían alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas a cada uno en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, nos encontramos en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, la misma introducción, o mejor dicho, la similar introducción. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que nos resucitó de los muertos. Todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que estas cartas tenían una estructura, tenían una forma, una manera de ser escrita. Por eso se le llama al apóstol Pablo el escritor de cartas. Estas cartas realmente tenían un formato básico, y este formato significa que tenían un remitente, el que remitía o hacía la carta o la enviaba. También tenía destinatario, los hermanos de Galacia. Asimismo tenía una introducción, una forma de saludo y palabras de gratitud, el cuerpo de la carta, y además de esto una conclusión. Esta era la forma y la estructura. Algunos llegaron a creer que la forma de escribir del apóstol Pablo era única y exclusiva. Sin embargo, hubieron dos eruditos, uno llamado Bernard Granfeld y Arthur Hunt. Estos dos eruditos encontraron, al descubrir, podemos decir, joyas arqueológicas de la escritura, encontraron que no solamente las cartas, sino también algunas facturas, algunos, podemos decir, documentos de mucho tiempo atrás, seguía un formato, seguía una estructura. Y de esto es lo que estamos hablando en este día de la lección. Pablo en realidad era un escritor de cartas. Si Pablo estuviera en el mundo de hoy, Pablo realmente lo que haría tal vez es escribir una carta, o si no, mandar un correo electrónico o mandar texto. Quizás utilizaría un medio por medio de audio, con CD, con cassette, como era antes,
o si no con un video, o tal vez utilizaría un medio como este, a través de YouTube. Y todas estas cartas fueron muy interesantes porque fueron inspiradas. Entre muchas de estas cosas nos encontramos con lo que decía en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 15 y 16, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí el apóstol San Pedro está prácticamente endosando, está dándole la bendición al apóstol San Pablo. Dice, Pablo escribió, ha sido una sabiduría de Dios, es una sabiduría especial. Pero ¿saben qué? Algunas personas no entienden estas cartas. Versículo 16, casi en todas sus epístolas, o sea cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así es que, aunque Pablo escribió con una estructura muy especial, algunos tuercen, malentienden la escritura y se desvían del camino. Por lo tanto, se necesita el colirio del Espíritu Santo, se necesita la unción de Dios para poder entender la revelación de su palabra. Por lo tanto, sigamos con esta bendición, continuemos con esta lección y estudiemos la lección del día lunes con el tema que es el llamado del apóstol San Pablo.